少年よ神話になれ。 Bueno, vamos a hablar de cine. Hoy es día viernes 26 de marzo y estamos aquí una vez más, Enrique González y Alex Gasen, para comentaros un par de cosillas sobre cine que tal vez supieseis y tal vez no. Hoy, en particular, venimos a hablaros de un género cinematográfico muy interesante, muy poco explorado en muchos países de Occidente y, sobre todo, algo que nos ha marcado muchas veces la infancia y no tenemos ni idea. Y es que vamos a hablar de anime. Y además, no vamos a hablar de animación japonesa solo nosotros dos, sino que os traemos un par de invitados, a Paula y Alonso, miembros del equipo de Proyecto KR. Hola, soy Paula, estoy estudiando el grado de animación 3D y nada, y quiero hoy contaros un poquito de qué se basa este grado y todas las ramas que tiene realmente la animación. Y hola, yo soy Alonso, soy técnico de sonido de Proyecto KR y aparte pues soy también animador 3D y nada, pues eso, vamos a hablar un poquillo de animación. Bueno, pues como se ha introducido mi compañero Alex, pues hoy vamos a hablar un poco del anime. Y como bien sabéis, el anime actualmente se ha vuelto un género de animación global. O sea, ya no es solo en Japón, sino que también lo tenemos en todos los países del mundo. Entonces ya es bien conocido por todos. Bueno, pues como os he dicho, el anime es una animación tradicional o por ordenador de procedencia japonesa. Tiene sus inicios en 1900, que en un primer momento recibirá el nombre de Senga Eiga, que literalmente eso significa películas de líneas dibujadas. Más tarde pasará a recibir el término de Doga, que significa imágenes en movimiento. Y luego llegaremos a los años 60, que es cuando el anime empezará de manera muy fuerte a tener relevancia, que pasará a llamarse Animation. Y de ahí se reducirá y se volverá al término anime que conocemos hoy en día todos. Bueno, el anime, como os he dicho, es un medio de gran expansión en Japón. Es un producto de entretenimiento no solo comercial, sino también cultural. Ha ocasionado un fenómeno cultural en masas populares y en una forma de arte tecnológico. Y el anime, lo bueno que tiene el anime, a diferencia de otros tipos de animaciones, es que está dirigido a cualquier tipo de público. Podemos encontrar series y películas tanto para jóvenes, para adolescentes, niños, adultos. Es decir, el target market de la animación japonesa es muy diverso. Bueno, el anime tradicionalmente se dibujaba a mano. Actualmente algunos animes se siguen dibujando a mano, pero también, como estamos en una era tecnológica, pues muchos se están empezando a hacer ordenador. Se caracteriza por el uso particular de la llamada animación limitada, la expresión en plano, la suspensión del tiempo, su amplitud temática, la presencia de personajes históricos, su compleja línea narrativa y, sobre todo, y lo más importante, su peculiar estilo de dibujo. Ya sabéis, esos personajes que se caracterizan por ojos grandes y ovalados, de línea muy definida, colores muy llamativos y movimiento reducido de los labios, que si cogemos estos personajes y los comparamos con un ciudadano japonés, de verdad, no tiene mucho parecido, ¿no? O sea, No, no tiene mucho parecido, es cierto. el Sí. único que había oído que están influenciados un poco en las personas americanas. No lo sabía. Bueno, en parte sí, o sea, al final todo el fenómeno del anime surge como prácticamente una adaptación de lo que vienen siendo las historietas de manga al formato audiovisual. Y bueno, el manga, aunque tiene múltiples influencias históricas dentro de lo que es el propio Japón, es cierto que a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos y Japón empiezan pues conversaciones diplomáticas y cuando comienza una occidentalización de Japón,
pues adoptan muchas características en lo que viene siendo la cultura popular de la cultura popular estadounidense. Y esto es así en tanto y cuando que el manga y el cómic son fenómenos que surgen con aspectos similares, en momentos similares de la historia, y han tenido prácticamente la misma influencia en sus respectivos países, creando una cultura popular espectacular, realmente. Eh, Yo aquí, si queréis, voy a arrojar un poco de luz, ¿vale? Y el tema de los ojos grandes, ajá, que esto lo estuve viendo yo hace tiempo, esto se debe a el que es considerado el padre del manga, que se llama Osamu Tezuka, que, bueno, pues fue básicamente el que popularizó el manga y digamos, creó el estilo de dibujo que hoy reconocemos como manga. ajá. Básicamente, cuando le preguntaron, dijo que lo hacía para para poder darles más expresividad a los ojos, ya que si los tuviese que hacer como los ojos rasgados de los asiáticos, pues no podrían expresar tanto como él pretendía, básicamente. A diferencia de, por ejemplo, como puede ser en el cómic estadounidense, que las proporciones físicas son, no voy a decir realistas, porque bueno, ya quisiéramos estar todos como Superman o como Wonder Woman, pero en cuanto a lo que viene siendo el rostro y tal, sí que tienden a ser más realistas que lo que es el anime, por ejemplo. Bueno, pues la animación japonesa tiene muchos estudios, pero el más importante, creo, son los estudios Ghibli. Es un estudio japonés de animación que, considerado por la crítica y por muchos cinéfilos, es de los mejores estudios no solo de animación japonesa, sino de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad, comparándolo incluso con Disney. Y es conocido por sus largometrajes animados, también ha producido cortometrajes comerciales, anuncios eh, y alguna película para televisión. Fue fundado el 15 de junio de 85 por los directores japoneses Hayao Miyazaki y Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, después del éxito de la película de anime Lovecraft en el 84. Y bueno, Estudios Ghibli también ha colaborado con estudios de videojuego para el desarrollo de la parte visual de varios videojuegos. Sin duda, la manera más fácil de que situéis Estudio Ghibli es con películas como El viaje de Chihiro. Que fue la primera que ganó el Oscar. Sí, es una película que ha marcado, yo creo que en España por lo menos ha habido una época en la que, yo que sé, cuando éramos pequeños nosotros, yo que sé, 2008, 2005, por ahí, que en todos los DVDs te aparecía un anuncio de esta película, o al menos yo lo recuerdo así, que en todos los DVDs que tenía en mi casa me aparecía un anuncio de El viaje de Chihiro. Entonces es una película que realmente salió de Japón y está completamente disparada por todo el mundo, aunque bueno, como comentado Enrique, el anime ahora mismo es un fenómeno completamente mundial, pero bueno, lleva siéndolo mucho tiempo y realmente ahora nos estamos dando mucho cuenta de toda la influencia y toda la variedad que tiene y por eso estamos también haciendo este programa, para que conozcamos un poquito más del aspecto más, bueno, cinematográfico del anime, ya no tanto solo en series. Así que bueno, Alonso, coméntanos un poquito, ¿qué sabes del viaje de Chihiro? Bueno, el viaje de Chihiro hasta hace no mucho había sido la película más taquillera ya no solo de anime, sino incluso hasta de Japón, si no recuerdo mal. Pero bueno, el caso es que fue hasta 2016, que fue la película más taquillera, hasta que en 2016 pues llegó Kimi no Na wa o Your Name y le dijo, no, amigo. Y se lo explicó, básicamente. Em, el viaje de Chihiro, si no recuerdo mal, tenía un título diferente en japonés. A ver, un segundo que lo busco.
Eh, Vale, en japonés el título del viaje de Chihiro... Bueno, hay como dos títulos. En inglés también hay como diferente. En Sí. inglés creo que es A Summer Story o algo así. Spirit Away, sí. Eso, Spirit Away. A Summer Story es el main theme. Bueno, en japonés el título es básicamente Sento Chihiro no Kamikaze... No sé hablar japonés, amigos. Sento Chihiro no Kamikaze, que Perdonamos. significa la misteriosa desaparición de Sen y Chihiro. Mi pregunta es, ¿quién coño es Sen? No lo sé ahora mismo, no me acuerdo. Porque hace mucho que vi la película. Pero bueno, es una película de 2001 dirigida por Hayao Miyazaki, que es, como has dicho, uno de los fundadores de Estudio Ghibli. Y es de 2001, si no me equivoco. Y la música, que pues como algunos imaginaréis es de lo que más me importa de esta película, la música es de Yoji Hisaishi, que para mí es uno de los mejores compositores de bandas sonoras que hay ahora mismo, Sí, o sea, en la general. música O del sea, viaje de Chihiro es algo icónico, yo creo, de la cultura o popular sea, ahora mismo. a mí me parece maravilloso. De hecho, muchas veces yo cuando compongo me salen como cosas, ¿no? Como cositas que dices, coño, este señor escucha a Yuji Hisaishi, ¿sabes? Como cuando llevas toda tu vida escuchando AC/DC y no puedes componer otra cosa que no sea AC/DC, Sí, pues más o menos lo mismo, ¿sabes? Y bueno, Yuji Hisaishi, aparte del viaje de Chihiro, eh, también hizo, bueno, dentro de lo que es Estudio Ghibli, pues también hizo la banda sonora de Mi vecino Totoro, El castillo en el cielo, en fin. Y bueno, y la princesa Mononoke, que la tengo pendiente de ver, no me matéis, sí, porque todavía pues sí, yo no la he igual. visto. Pero bueno, creo que Ghibli es un gran ejemplo de películas de fantasía dentro de lo que es el anime, con películas, bueno, como las que hemos mencionado, Chihiro o mi vecino Totoro, que es otra película que es completamente una fantasía. Y realmente me parece que este es uno de los géneros que más domina Ghibli y Miyazaki, claramente, que es quien hacía todas estas películas. Prácticamente el estudio Ghibli era la manera de financiar sus películas, no sé, básicamente. A mí hay una cosa que me parece muy, muy guay a la hora de pensar en como la trama y en el guión de la película, por ejemplo, El viaje de Chihiro, que no tiene escrúpulos a la hora de pensar la historia. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que de pequeña me parecía una locura. El principio, sobre todo, o sea, no sé, son cosas que no son tan vistosas en el cine comercial, ¿no? Entonces nos llama mucho la atención, por lo menos a mí cuando yo la vi. ¿A qué te refieres exactamente? El viaje de Chihiro es la de que la niña va a un sitio donde sus padres se convierten en cerdos, ¿no? Es Sí, esa. sí, Pues sí. a mí, por ejemplo, eso no me parecía, no sé, raro de ver, no es nada... O sea, dentro de lo que es la fantasía, nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de fantasía, pero esta va como un poquito más allá de lo que son nuestro cine comercial, digamos así. Sí, Por sí, eso sí. que a mí me llama mucho la atención este tipo de guiones Pues- o ideas. Esto pasa mucho con el anime en general, que la gente que ve anime, pues digamos que como que tiene, o sea, la gente que ya lleva tiempo viendo anime, cuando ve, por ejemplo, una serie nueva, cuando ve, por ejemplo, es que no se me ocurre un buen ejemplo ahora mismo. Yo qué sé, cuando ve, por ejemplo, The Promised Neverland, ¿vale? Que estaba, de hecho, ahora está en la segunda temporada de emisión. Y ve, pues, que literalmente son niños de 12 años que piensan como, no sé, adultos de 35, ¿sabes? En plan, que tienen una mente súper desarrollada. Hay Sí, como... O sea, este tipo de cosas son como cosas que alguien que ve anime dice, vale, ok, te lo compro, porque entiendo cómo funciona, ¿sabes? Entiendo que los japoneses están mal de la cabeza, básicamente. Y, o sea, a ver, no, pero entiendo que hay cosas como que se permiten, ¿no? En este tipo de fantasía, porque funciona diferente, porque el género es así, porque por X o por Y, Sí. ¿vale? Y vamos, yo creo que es a lo que te refieres, ¿no? O sea, que son sí, como pero cosas que no te parecen tan raras viéndolas ahí. claro, pero tú ponte en las primeras películas o primeros capítulos de una serie que verían esas personas que ya están acostumbradas. A lo mejor los primeros no les parecería tan normal, ¿sabes? Lo que es nuestro normal. Supongo que la cultura influenciará.
Claro, por eso, o sea, yo por ejemplo me pongo en la piel de alguien que en su vida ha visto anime y de repente le pones a ver Attack on Titan, donde literalmente niños de 13 años se pelean contra gigantes de 5 metros mínimo, Exacto. y dices, vale, esto pues no sé, cojones es, ¿sabes? De hecho tú le pones a ver casi cualquier anime de los más típicos ahora mismo a cualquier persona que nunca haya visto anime, y a no ser que le pongas algo así realista y tal, Como Death Note, que es como más Death Note, light. que Sí, Death más Note light. es más light, ¿eh? Es más light. Sí, sí. Es más light. Sí, Más, sí, jaja. sí. Sí, pues yo quería aprovechar, Pido perdón. precisamente este punto para comentar un poco también que ya no solo es la fantasía en Japón, que se les va muchísimo y que tienen un concepto totalmente distinto de la fantasía, sino también de la ciencia ficción. Y es más, aquí la ciencia ficción occidental, vamos a decirlo así, tiene mucho que ver con distopías futuristas, con guerras, con tal, con máquinas superpoderosas. Y hay una película de que no es de Estudio Ghibli, pero que es de la época de más éxito de Estudio Ghibli, que se llama Akira, basada en un manga del mismo nombre, y realmente me parece una película que es el ejemplo perfecto de lo que es la ciencia ficción japonesa. Porque quien la haya visto realmente es que es una completa ida de olla. O sea, está ambientada en una sociedad futurista en la que Japón es nuevamente bombardeada por una bomba nuclear. Es que, por cierto, eso es algo que les marcó muchísimo en toda su narrativa, ya no solo audiovisual, sino literaria y todo. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki marcaron la cultura de Japón completamente. Pero bueno, en esta película los protagonistas son como un grupo de rebeldes que intentan hacer una revolución, pero que al final son chavales de colegio y que no tienen nada que hacer, son motoristas, gamberros. Y me llamó mucho la atención porque yo pensaba que iba a ser una película del estilo, yo qué sé, Tron Legacy o Matrix o algo del estilo. Y nada que ver, porque los antagonistas, que no son del todo antagonistas, son como personas que en un principio son malos, pero realmente luego son personajes moralmente neutrales. Son estos niños como con superpoderes de telequinesis rarísimos que, no sé, es que es muy difícil de explicar si no la has visto. La película es muy fuerte. No sé, a mí me parece increíble. Me parece que todo lo que hacen los japoneses con todo el tema de la ciencia ficción, la fantasía, es realmente increíble. Cómo se lo inventan todo. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, pasando un poco de esto y volviendo al tema de la guerra, sí que es cierto que hay otro género muy importante en Japón, que de hecho tiene el nombre, creo que es original. No hay un nombre en japonés para esto, que es en inglés directamente, que se llama Slice of Life, es decir, como fragmento de la vida, traducido directamente al español. Y son películas como, coño, ¿cómo se llama esta película? La tumba de las luciérnagas o Puedo escuchar el mar, ambas películas de estudio Ghibli, que realmente muestran una crudeza de la vida muy realista en un estilo de animación, como hemos dicho, tampoco realista a priori. Enrique, ¿qué puedes contarnos un poco de La tumba de las luciérnagas? Bueno, pues la verdad es una película que está ambientada pues en la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues que si piensas que eres una persona que tienes una muy desgraciada, mírate esta película y seguramente cambiarás de opinión. Porque es la típica película que es como problema tras problema tras problema. Es como ese ambiente de película Disney. No sé si os pasa que cuando es una película Disney los personajes siempre que solventan un problema se encuentran con otro. Pues eso, todo el rato, desgracia tras desgracia tras desgracia. Pero bueno, tiene su historia, es emotiva, pero muy dura, ¿eh? Para lo que me esperaba. Ujú. Pero en cuanto a lo que me refiero es en cuanto a la manera de contar la historia, es como si estuviesen realmente adaptando una historia que ha ocurrido de verdad a animación. Te, Sí, te sí, da, básicamente te sí. da esa sensación. ¿Sabes?
de decir, estoy viendo algo que ha ocurrido en la vida real, estoy convencido de que está ocurrido. Y esa es como una característica de, para mí, uno de los mejores géneros de todo el anime, que es el Slice of Life. Y lo mismo pasa con la película Puedo escuchar el mar, que es de Estudio Ghibli, de finales de los 90, si no recuerdo mal. Y básicamente te cuenta la vida de dos exalumnos de un instituto que como 10 años después o algo así de graduarse, vuelven a encontrarse y te van contando toda una historia que vivieron ellos en un pasado a través de flashbacks. Y realmente es muy bonita la película, pero es simplemente eso, la trama es eso, cómo estos dos alumnos vuelven a encontrarse en una reunión de antiguos alumnos y realmente, no sé, me parece que es algo increíble que se les ocurra hacer cosas así, porque al final, a lo que estamos acostumbrados muchas veces en el cine de Occidente, es a que las películas incluso más realistas tengan como toques que digas, bueno, es que esto no pasa nunca, ¿sabes? De que, no sé, te veas películas que digas, es que esto es demasiado dramático o es demasiado alegre o este tipo de cosas no ocurren en la vida real, que se hacen por, yo qué sé, digamos, el hecho de que la película venda y que sea atractiva. Pero los japoneses consiguen hacer esto contando historias que dices, es que 100% esto es la historia de cómo mi tío fue a la reunión de antiguos alumnos hace 15 años. En serio, es que es así, es que es así. Me parece increíble. Y bueno, ya con todo esto, para cerrar un poco la parte de comentar películas de anime, vamos a comentar una película ya un poco más reciente que seguramente muchos habréis visto. Y es una, bueno, de hecho, la película favorita de uno de los que estamos aquí. Y es Your Name, Alonso. Sí. Bueno, a ver. Your Name, o bueno, Kimi no Nawa en japonés. Es una película que salió en 2016, o sea, ha llovido un poco ya. Yo cuando digo que salió en el 2016 me miro al espejo y digo, ¿por qué? Porque ha pasado ya 5 Hace años. 5 años ya. Y, Exagerado. y básicamente, pues es una película de Makoto Shinkai, que este señor yo creo que, pues básicamente, o le pegaba un poco o le pegaron demasiado en el colegio, o le rompieron el corazón demasiadas veces, porque o sea, todas sus películas son de me quiero morir ahora mismo, ¿sabes? O sea, bueno, ¿qué ha hecho este señor? Aparte de Your Name, porque la gente dice, Your Name, Your Name. Y Your Name, pues sí, a ver, es mi película favorita, es muy buena. Incluso si no te gusta el anime o no has visto anime nunca, o dices, es que el anime. Your Name es maravillosa. Pero este señor también hizo 3 años antes El Jardín de las Palabras, que es una película cortita, creo que son como 40 minutos o algo así, o 45 minutos, muy cortita. Y luego está Viaje a Garza, que en Luces y Sombras, hay gente que le gusta y gente que no, yo no la he visto. Y 5 centímetros por segundo, que también dicen que está bastante bien. Yo no la he visto y debería de ver unas cuantas más películas de este señor. Pero hasta donde yo sé, por las 2 películas suyas que sí que he visto y lo que me han dicho de las otras, todas sus películas, o muchas de sus películas, tratan eh, una visión de el amor, por decirlo así, junto a la distancia, ¿sabes? En el caso de Your Name, pues es la distancia temporal, por decirlo así, ¿no? Si no habéis visto Your Name, pues miradla. Eh, no sé si podemos poner un cartel de spoiler aquí muy grande. No lo podemos poner, pero lo podemos decir. Quiero decir, Bueno, Aviso de pues spoiler. Spoiler. aviso de spoiler, saltad como 15 segundos o así. Básicamente, aquí es distancia temporal en el sentido de que pues, los protagonistas están separados en el tiempo y están en épocas diferentes, básicamente. sí. Aquí termina el spoiler. Y luego, por ejemplo, en la última película suya, que es Weathering with You, es como una distancia espiritual, si no me equivoco. En El Jardín de las Palabras es una distancia temporal, pero no como en Your Name, sino que los dos protagonistas pues tienen una edad muy diferente. Y en 5 centímetros por segundo creo que es una distancia espacial lo que separa a los protagonistas. A este señor le flipa joder la vida amorosa de la gente.
Y bueno, hablando ya más específicamente de Your Name, pues en 2016 es cuando se estrenó, ganó como un montón de premios. Entre ellos, ganó el premio a mejor film de animación en el Festival de Sitges, aquí en España. Lo cual no sabía yo y me ha sorprendido bastante, la verdad. Y no se puede contar mucho de esta película sin spoilearla entera, la verdad. Lo cual, No spoiler. Yo creo que lo lo que cual, podemos pues eso. decir para que sinceramente, si alguien está escuchando este podcast y no ha visto Your Name, que me parece como la película iniciación para mucha gente actualmente en el anime, no sé qué hacéis escuchando este podcast, pero id a ver la película, por favor. O sea, A ver, esto es y importante de comentar películas, así que spoilers va a haber seguro, siempre hay ¿sabes? spoilers en todos los episodios que hemos hecho. Así que un poco tarde. Llevamos durante todo el programa haciendo esta comparación un poco de manera indirecta, pero ahora nos vamos a centrar bien en ella. Y es que realmente en Occidente, o al menos en España, es la impresión que yo tengo, siempre que hablamos de películas de animación es como películas infantiles, ¿no? Como que todas las películas de animación son como infantiles. Y realmente hay muchas cosas que cambian entre la animación que estamos más acostumbrados a ver por parte de Walt Disney, por ejemplo, o la Sí. compañía Disney, Pixar, DreamWorks, etcétera, a toda esta animación que venimos comentando de Japón. Entonces, aquí nuestros animadores comentándonos un poquito qué diferencias notáis entre ambas animaciones. Pues sí que es cierto que es verdad que la animación japonesa, en general 2D, porque bueno, suele ser lo que acabamos de hablar, es prácticamente 2D todo, pues es verdad que envuelve muchos temas también para adultos y hace cine tanto de adultos como infantil y sobre todo la compañía de Disney le ha enfocado siempre al público infantil. Pero es cierto que también se está haciendo poco a poco películas, por ejemplo Alita, no sé si la habéis visto. Esa no es animación pura y dura porque es mezcla de animación de VFX y imagen real, pero esa ya no es tan infantil, tiene ya temas, por ejemplo la violencia y la muerte, que son bastante implícitos, entonces no es para el público más joven. Y poco a poco yo creo que sí que se está abriendo este campo de la animación al público adulto. Me refiero cine americano y europeo, no tan oriental. No sé, yo lo veo Sí, así. pero me refiero sobre todo a qué diferencias técnicas hay entre la animación japonesa y qué diferencias Ah, narrativas podemos encontrar entre ambos estilos de animación. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, una cosa muy común en el anime, y esto es prácticamente da igual el género de anime que veas, es encontrarte el protagonista teniendo monólogos internos, y ya no solo el protagonista, muchos otros personajes, teniendo como monólogos internos ellos mismos, hablando y comentando las situaciones, y en muchas ocasiones vemos como la acción se ve detenida y como que se sí. ralentiza todo para que haya como un momento de reflexión por parte del personaje. Y sin embargo, esto en la animación occidental no pasa nunca. Sí, ese es un detalle muy interesante porque, por ejemplo, a mí eso me recuerda a ese parón narrativo, esa reflexión del protagonista consigo mismo, me recuerda un poco a los libros, porque en un libro tú estás leyendo muchas veces esos pensamientos, suele ser un narrador omnisciente que lo ve todo de fuera, y luego la animación más occidental suele ser no tan enfocado a personalmente el protagonista o el personaje que sea, sino a cómo se vería esa acción desde fuera. Es decir, ya como un observador, lo que sería estar ahí presente,
pero no dentro del personaje. Ese dato la verdad es que no, Sí. no me había parado a pensarlo, Sí, es como pero que, es cierto. como que si la animación occidental fuese casi como hacer películas de acción real, pero con otra técnica. Sí, 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 Más sí. que un estilo propio de decir, estamos utilizando la animación porque nos permite artísticamente desarrollar o esto narrativamente desarrollar más estos aspectos que por ejemplo en el anime sí ocurren y sobre Mm, todo yo creo que se ven mucho más que en las películas, se aprecian muchísimo, muchísimo en las series de anime, que hay series de todo tipo y en todas encontramos este tipo de características. Entonces yo creo que es algo mm. realmente muy interesante. No sé si los demás tenéis algo que opinar sobre esto. Yo creo que al final cada estilo, cada género tiene que un poco aportar lo que puede aportar en el sentido de... o sea, yo, por ejemplo, yo creo que no tiene ningún sentido hacer una película de animación eh, planteándola como si fuese una película de acción real. En cuanto a planos, yo qué sé, en plan, ya que tienes una herramienta como la animación, que es una herramienta o sea, tan potente que te permite hacer cosas que no podrías hacer en la vida real, coño, úsala. Para mí un ejemplo muy bueno eh, es como súper mítico. Hay una escena en Attack on Titan que, que es una escena brutal. No sé si es la temporada 3, no sé. O sea, la gente que haya visto Attack on Titan sabe cuál es esta escena, porque es la escena, básicamente. Es para mí la mejor escena de animación 2D que he visto en mi vida, porque es que es una locura. O sea, yo si intentase ¿Cuál hacer es eso, exactamente? En qué parte ocurre? Estoy intentando eh, pensar ahora y no... es Explica. la escena de Levi escapando de los perseguidores estos de Kenny y en Ah, plan yendo por vale, ahí. sí, Que, sí, que, es te- temporada que 3 parte termina, uno sí. que terminan en la taberna esa estampando Sí, sí, bueno, en sí, fin. increíble Pues escena, ¿eh? esa Sí, escena es sí, increíble y yo pienso, ¿cómo cojones sería hacer esto con una cámara real? Es que no se puede, es que es imposible. O sea, tienes ¿Cómo que es? hacerlo por CGI. Mira, te la ¿Cómo es mando la para que cámara? veas. Lo que Bueno, ocurre es como que la cámara va pasando por muchos ángulos muy distintos. Y bueno, a ver, es que hay que enfatizar un poco. Para quien no conozca Attack on Titan, lo que ocurre en esta serie es que una de las características principales de los personajes es que tienen una especie de jetpacks que son como ganchos. Entonces, van utilizándolo como propulsores para columpiarse por la ciudad, un poco como Spider-Man, más o menos. ajá. Sí, Y básicamente. entonces, ¿qué ocurre? Que Levi, que es uno de los protagonistas de la serie, se ve encerrado, le tienden una trampa y tiene que huir de unos, vamos a decir, mercenarios. Entonces empieza a huir con eso por toda la ciudad y los otros tíos les están disparando. Ujú, Entonces empieza a huir haciendo como zigzag por todas las casas, tal que está ambientado como una especie de época medieval, más o menos, el tema de la Mm. arquitectura. Y empieza a huir, pues eso, deslizándose por los tejados, colándose entre callejones, tal, no sé qué. Y realmente los movimientos que hace la cámara para seguirlo, sí que es cierto que es algo. Es increíble todo, cómo sigue la cámara. Y bueno, hablando del todo el trabajo que lleva todo esto, pues. ¿Cómo es estudiar animación? ¿Qué es exactamente? ¿Si estáis todo el día dibujando en una tablet o cómo va? Pues depende de la modalidad que cojas, 2D o 3D, pero por ejemplo, en el caso de mi centro, que no quiero decir el nombre para no hacer publicidad, em, es cierto, es cierto que son 4 años, pues los dos primeros son súper envolventes en todo lo que conlleva una animación y a partir del tercero es cuando empiezas a elegir la rama 2D, 3D o videojuegos. Es cierto que en primero dibujas muchísimo, tenemos dibujo con modelos, modelos al natural además, y es muy bonito porque es una carrera súper vocacional, o sea, te tiene que gustar porque vas a perder muchísima vida social y te vas a dedicar a esto a muerte, pero es súper bonito si llegas a trabajar en lo que quieres al final, bueno, como en todo yo creo. Y en mi carrera tenemos muchísimas asignaturas que describen el proceso de la animación. Es decir, no se enfoca solamente a mover el modelado
o llevarte bien con el rig, que bueno, esas son más palabras técnicas para que no controle, pero no se enfoca solamente a lo que es la animación y ya está, sino pasas por todo el proceso. O sea, mi animación se enfoca, mi carrera se enfoca desde el punto de la idea, el guión, el desarrollo de personajes y entornos, del story, luego ya la animación, desarrollo de personajes, la previs, que a mí me gusta mucho, por ejemplo. Luego ya la animación y la preproducción, o sea, la postproducción. Entonces, tú ahí entras teniendo la idea de querer animación, simplemente, y sales queriendo hacer algo a lo mejor totalmente diferente. Yo, por ejemplo, es mi caso y el de muchos amigos también que se han dado cuenta de que le gustaba otra cosa y se quieren enfocar más en eso. Entonces, no sé, me parece muy guay cómo estar Ajá. enfocando el curso. Sí, yo creo que eso es un poco lo que dice Paula, que tú cuando piensas o sea, cuando tú entras a estudiar animación dices, ok, animación, vale, me parece bien. Y la gente tiene interiorizado como la palabra animación como algo que no es animación. O sea, cuando la gente piensa en animación, cuando por ejemplo, que a mí es que esto me hace muchísima gracia. Cuando la gente ve Toy Story 4, por ejemplo, Ajá. o Toy Story 3, o lo que sea, digo Toy Story porque le tengo mucha manía, ya lo siento. Eh, pero cuando la gente ve Toy Story y dice, oh, qué guay, está súper bien animada. Cuando Toy Story, lo mejor que tiene no es la animación. No, lo mejor que tiene Toy Story es que tiene mucho dinero, eso para empezar. Pero Toy Tom Story Hanks creo que es el no. que dobla a Woody. Y, o sea, Toy Story realmente no tiene una animación. O sea, sí, obviamente tiene una animación muy buena. Pero lo que es la animación de los personajes es estándar. A mi parecer es muy estándar en la industria. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que yo decía, que lo que entendemos por animación no es lo que es animación. La animación es coger un personaje con un esqueleto y moverlo. Ya está, punto. No es más. Darle vida. Entonces, claro, darle vida. Animar significa dar vida, dar Sí, alma a, sí, un, sí, a algo. sí. O sea, no significa nada más. Entonces, por eso cuando tú te metes en animación, por ejemplo, a la hora de hacer una película o una serie de animación, la animación es un proceso más. No, o sea, la animación es un proceso más dentro de que si storyboard, que si guión, que si modelado, que si shading, que si texturas, que si materiales, que si Ujú. iluminación, que si rigging, el puto rigging, madre mía. O sea, hay, Lo odiamos todos. lo odiamos todos, es Sí. increíble. O sea, hay un montón de procesos que no se reconocen. ¿Por qué? Porque no se llaman animación, ¿sabes? Ajá. Pero, y bueno, y a lo de cómo es estudiar animación, es duro. Es duro. Es duro estudiar animación, porque, por lo que digo, o sea, tú aparte de que, al ser algo que está surgiendo ahora en cuanto a términos de estudio, obviamente animadores existen desde hace décadas, pero en cuanto a estudios universitarios o estudios superiores y tal, es algo que está, o sea, que es bastante nuevo. Tú te metes en el plan de estudios del grado superior de animación 3D, que es lo que hice yo, y la mitad o más de las asignaturas no tienen nada que ver con la animación 3D, no tienen nada que ver con el 3D. O sea, yo recuerdo estar estudiando en el superior edición de vídeo, que es como, pero hermano, o sea, ¿qué me estás contando? Yo también. O sea, que dices que está muy bien saberlo y tal, pero joder, no es lo que estoy estudiando, ¿sabes? O sea, no sé. O, Yo di producción entonces, también. Pero me parece bien que tengamos este tipo de conocimientos, porque sí, nunca sí, está de no, más saber, sí, ¿sabes? sí, nunca. Entiendo, por ejemplo, que en una carrera como la tuya nunca esté de más, porque son 4 años y dices, bueno, tienes tiempo, tal. En mi caso, yo tenía 2 años, de los cuales Ah, vale, vi cierto. 2 meses de ZBrush. ZBrush, para que no lo sepa, es un programa para modelar personajes que es como de lo más importante, es bueno, 2 meses. 3D, Increíble. modelado 3D. Entonces, y lo que ha dicho Paula, que muchas veces es, cuando empiezas a estudiar 3D, empiezas a estudiarlo por X motivo, por yo quiero hacer VFX, o yo quiero hacer personajes, y luego acabas dándote cuenta de que lo que quieres hacer es otra cosa diferente. Y yo, por ejemplo, yo entré con ganas de hacer animación para videojuegos y me di cuenta de que yo lo que quería estudiar era sonido. O sea, en mi caso fue un poco Wow. más heavy de lo tal, pero por ejemplo, dentro del 3D yo quería entrar a animación de personajes y acabé haciendo modelado de entornos. O sea, Joder. entonces, estudiar 3D es vocacional, como has dicho, y duro. Eso es lo que yo diría, Ujú. básicamente. Sí.
Bueno, pues no sé, si queréis comentar algo más, yo creo que es el momento y si no, podemos cerrar el episodio. Yo creo que ha quedado bastante chulo. Yo creo eso, que la gente aprecie el trabajo que hay detrás de la animación, que es muy importante, Sí, que la gente sea consciente del curro que lleva, sí. porque muchas veces Bueno, al no... final, Y para esto lo mejor es ver los breakdowns, sí, ¿no? Los lo making que of. ocurre Así de... en muchos casos también es que hasta que la gente no experiencia lo que es ese trabajo de primera mano, como ocurre con cualquier otro trabajo realmente, ¿no? Que te dice, bueno, si es que hacer un vídeo realmente es que es muy fácil, un vídeo comercial es que editar un vídeo lo hace cualquiera. Y dices, bueno, sí, Mm, pero hazlo tú. O hazlo tú, sea, claro. Montar Es es muy eso, fácil, hazlo editar tú. no. claro, pero si es que hacer música es muy fácil, son solo 4 acordes. Sí, pero Mm, hazlo tú. hazlo O tú, sea, que decir, claro. al final, sí, estoy además de acuerdo Sí, de que la animación, yo no he hecho animación en mi vida y bueno, realmente estoy convencido de que debe ser uno de los procesos más duros de toda la industria del cine porque es que debe ser muchísimas, muchísimas horas de trabajo. Y sí, ahora la verdad es que debe sí. ser un poco más fácil, pero claro, si pensamos en los primeros animadores de, por ejemplo, el primer largometraje de Disney, que es Blancanieves y los siete enanitos, Blancanieves. Mm. creo que se realizaron como 2 millones de dibujos o 3 millones de dibujos para animar la película, algo así, y todos a mano, Puede y ser. dices tú, pero Dios mío, Pues, o sea, pues Sí. si lo quieres flipar más, fíjate en cuánto se tardó en hacer la escena de introducción de Bambi. de Porque es Bambi, la primera escena de animación 3D de la historia sin ser 3D, como Toy Story. wow, Vas a flipar. pues no lo sabía realmente, pero no sé, yo sí que recuerdo haber ido al CaixaForum aquí en Madrid hace un tiempo que había una exposición sobre Disney y haber visto eso, ¿no? Que eran como 3 millones de dibujos y dije, Dios mío. Dios. Nah, Sí, 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 es que es poquita una cosa. pasada. Claro, es que 3 Y millones de ahora dibujos, o sea, Ahora parece mucho más fácil, pero realmente sigue siendo muy manual porque aunque el 3D tú estés moviendo curvas, luego Mm. es el animador el que tiene que darle el toque humano, ese toque que una máquina no puede hacer. Aunque tú lo quieres automatizar todo, luego tú tienes que hacerlo sí, al final a mano, porque sí. ya no digo dibujo Es a que dibujo, pero mi, Y muchas veces la diferencia entre que un movimiento de, yo qué sé, una patada sea natural y sea artificial, muchas veces la diferencia es mover la muñeca derecha 1 milímetro sí, hacia la derecha. sí, O y sea, que no es es que son cositas. asimétrico sí. y sí, 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 Mirad un la montón de locura cosas. que es lo de los 3 millones de dibujos, que si hubiese sido una sola persona que hiciese un dibujo por segundo, habría tardado casi 6 años en animar la película entera. Joder, ya ves. O sea, Imposible, la de trabajo horrible. que tiene que haber ahí Sí, metido sí, para sí. hacerlo. Es que realmente es la animación y todo lo que conlleva hacer Sí. películas de animación debe ser un O sea trabajo muy que, bonito, pero muy, muy, muy sí. duro, sinceramente. Chicos, la próxima vez que veáis una película o una serie de animación, por favor no cojáis el móvil y pensad en nosotros, porque esos segundos que perdéis viendo el móvil ha sido trabajo perdido. En general, si cogéis el móvil yendo al cine, por favor, no. Por favor no vayas al cine. En fin. Bueno, pues con todo esto, yo creo que nos despedimos. Muchas gracias a los dos por venir a este podcast y a los demás que Nada, muchas queráis gracias. conocer un poco más a nuestros queridos invitados, pues ya sabéis, pasaros por las redes sociales de Proyecto KR y ahí podréis ver un poco más quiénes son. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos y nos vemos en la próxima con un episodio especial sobre los premios Oscar. Así que a preparar la carrera de los Oscars.